Bueno, aquí ya va llegando la gente. Bienvenidos las personas que se están conectando. Vamos a continuar hoy con el ciclo de charlas dedicadas al jazz colombiano, coordinadas y organizadas por Montenegro Art Projects. Hace 8 días, como les venía contando, estuvimos con Juan Felipe Cárdenas, saxofonista colombiano. Hoy tendremos el gusto de conversar con Natalia Rose, guitarrista colombiana. El próximo 16 de septiembre estaremos con William Pérez, guitarrista también de jazz, y cerraremos el ciclo a finales de septiembre con Carolina Calvache, pianista caleña. Eh, los invitamos a que se conecten a través de las redes de MAP, Montenegro Art Projects, tanto en Instagram como en Facebook. Natalia, mil gracias por atender esta invitación. Es verdaderamente un placer y un honor tenerte por acá. Muchas gracias a ti por la invitación, Juan Martín. Gracias a las personas que se han conectado. Y bueno, estoy muy contenta de poder estar acá y hablar un poco acerca de mi música. Vamos a comenzar. Le venía contando a la gente que pues estamos muy complacidos de tenerte en este ciclo dedicado al jazz colombiano. Lo primero que quiero contar es un poquito de tu trayectoria, un poco de tu hoja de vida, como para que vayamos tocando algunos puntos, profundizando en algunos pasajes de tu vida y de tu trayectoria profesional. Entonces quiero contar primero que todo que Natalia Rose Londoño Bradford nació en Bogotá el 28 de septiembre de 1991. Vivió en Ecuador de los 4 a los 12 años y allí inició estudios de piano a la edad de 7 años. A los 16 recibió su primera guitarra. A los 19 tomó clases particulares en la Academia Cristancho de Bogotá, a donde regresa su ciudad. Y a los 20 ingresó a la Pontificia Universidad Javeriana, donde obtuvo su grado de maestra en música con énfasis en guitarra jazz y músicas populares, bajo la guía de varios maestros. Entre ellos destacó Enrique Mendoza, Richard Narváez, Holman Álvarez, Adrián Herrera y Néstor Vivas, entre muchos otros. Eh, al adelantar estos estudios en la Universidad Javeriana, se produce algo muy interesante en la vida y en la carrera de Natalia, y es su encuentro con la música programática, con el movimiento romántico de la música y una conexión que tiene muy fuerte con el mundo de la fotografía. Cuando ella está adelantando estos estudios en la Universidad Javeriana, empieza a esbozar lo que ya sería su trabajo de grado, y a partir de allí empieza a componer los temas de lo que sería su primer trabajo discográfico, que se llama Retratos de un juego de sombras. Eh, este álbum está inspirado, digamos, en retratos de Camila Malaver, una fotógrafa. Estos retratos fueron tomados en Barranco de Loba, en Bolívar, los Montes de María. Este trabajo impactó muchísimo a Natalia y a partir de allí, como dije, ella empieza a producir, a crear, a componer los temas que harían parte de este primer trabajo discográfico. Ya entraremos en detalle para contarles un poco más de viva voz por parte de Natalia, cómo fue ese acercamiento al trabajo fotográfico de Camila, cómo fue su inmersión en los distintos recursos técnicos que tuvieron auge, principalmente en este periodo del romanticismo. Luego, en el año 2019, el álbum fue lanzado en 2017, es importante contar esto, en abril de 2017 fue lanzado Retratos de un juego de sombras. Después, algunos de estos temas, y creo que un par de temas nuevos, fueron grabados en un segundo trabajo que se hizo en vivo. eh, y el año pasado, Natalia ya debuta oficialmente en festivales muy importantes de jazz, como el Festival Jazz al Parque, donde compartió escenario pues, con grandes figuras nacionales e internacionales del jazz, el caso de Ron Carter. Este mismo año, 2019, es invitada a participar en Barranquilla, se estuvo tocando en Barranquilla, y también ha participado en distintos festivales a lo largo de su carrera, el Festival Masai
de Jazz 2018, el Festival de Blues y Jazz de la Libélula Dorada 2019, el Festival de Música Bolón de Verde 2018. En esta última etapa de su trayectoria, de sus presentaciones, la hemos visto trabajar especialmente con un grupo de músicos colombianos muy talentosos, como Juan David Mojica, Nicolás Ospina, el baterista Ramón Berrocal, Diego Pascagasa en el contrabajo, y hace unos días nada más estuvo deleitándonos con su presentación en el Festival de Villa de Leyva, donde estuvo presentándose por primera vez. Actualmente Natalia está trabajando en su segundo disco, se titulará o se titula Impresiones, y la idea es que a pesar de todo, contra viento y marea, pandemia, coronavirus y los problemas técnicos que hemos venido superando para lograr esta charla, ella va a lanzar ese trabajo a finalizar este 2020. Bueno, comencemos entonces. Eh, Quisiera remitirme a lo que fue tu estadía en el Ecuador, cómo fueron esas primeras aproximaciones al mundo musical. Eh, Tu primer instrumento no fue la guitarra, sino fue el piano. Hablemos un poquito de eso. También encontré por ahí cacharreando, investigando pistas sobre ti, que también llegaste a componer temas que incluían letras y que inicialmente compusiste letras o canciones escritas y no música instrumental, que es lo que estás haciendo ahora. Hablemos un poquito de esos inicios en el piano, cómo se fue construyendo, digamos, tu primera inmersión musical en la niñez, porque empezaste muy chiquita, y cómo llega el primer acercamiento a la guitarra, creo que fue a los 16 cuando recibes tu primer instrumento, y creo que ya estás en Colombia y empieza como, bueno, ese despertar hacia lo que sería ya tu instrumento definitivo. Bueno, pues yo empecé, sí, la época que viví en Ecuador, me fui a vivir allá como a los 4 años. Y por el colegio fue que yo empecé a tocar piano porque realmente ahí le decían a uno que uno con qué instrumento quería, con qué instrumento quería empezar. Uno podía escoger si sí o si no. Y bueno, yo empecé tocando piano. Yo elegí ese instrumento y lo estudié como por unos 6 años. Luego me fui a vivir un tiempo a Brasil y ahí ya no seguí tocando. Y después eh, regresé a Colombia y, y empecé como a escuchar mucha música. Me acuerdo que me regalaban discos y escuchaba mucha música como rock. Me gustaba mucho escuchar Evanescence y recuerdo que escuchando esa música fue que yo escuchaba la guitarra y que empezó como un interés por este instrumento. Pero yo no tenía, me acuerdo que el teclado que tenía, el cable no funcionaba, entonces no tenía. Yo ahí esa época no tenía guitarra, entonces me acuerdo mucho que escuchaba la música y que eso como que me nació a querer componer, pero solamente melodías y letras, pero pues era algo como muy que se quedó como ahí y ya, y luego como que ya por fin me dieron mi guitarra, mis papás me regalaron mi guitarra y ahí empecé como estudiando y antes de entrar a la universidad, que fue cuando tenía 18 años, ahí fue que yo empecé a conocer el jazz. Entonces empecé a escuchar este género que me empezó a gustar mucho y bueno, pasaron muchas cosas en la carrera, experimenté como con varios estilos también, como componiendo y sabía que quería componer como algo de lo que pueden escuchar ahora, pero siempre pensaba como, no, no sé, esta música pues difícilmente le va a gustar a la gente. Sí, me acuerdo que siempre pensaba eso. Entonces no quería como, no empecé el proyecto antes por esa razón, porque siempre decía como, no, mi música es muy rara, eso no le va a gustar a nadie. Siempre pensaba eso. Entonces, cuando se presentó esta,
pues esto de la tesis, yo ahí dije, bueno, pues esta es mi oportunidad de componer mi música, porque solamente en algunos exámenes yo tocaba por ahí unas composiciones, pero se quedaban ahí. Entonces, acá en el proyecto de grado fue que yo dije como ya, es el momento pues de empezar pues este proyecto. Y yo no tenía planeado grabar el disco. Mis asesores de tesis recuerdo que me motivaron a hacerlo y lo hice y bueno, pues ahí empezó todo. Yo me fui después un tiempo a Alemania y se quedó como todo en stand-by. Ya tenía el disco, pero luego regresé y ahí empecé como a mover la música y a buscar tocar pues en los bares de jazz de Bogotá, luego ya pues en los festivales, aplicar a los festivales y bueno, así fue que Ok. empezó todo. ¿Por qué has viajado tanto? ¿Por qué Brasil, Ecuador, luego Alemania? ¿Por qué te has movido tanto en tan pocos años? ¿Por alguna razón familiar o por una vocación propia de viajar mucho y aprender mucho, etcétera? ¿O hay alguna razón en especial para que te has radicado como en varios países? Pues cuando era pequeña sí fue por mi papá, por el trabajo de mi papá, que teníamos que viajar. Luego el viaje que hice a Alemania fue porque sí quería como viajar y mirar a ver si podía estudiar allá y como que sí tenía intención pues como de conocer nuevas cosas, pero eso no es tan fácil, entonces como que yo también por eso pues me regresé y estoy acá ahorita. Ok. Ujú. Bueno, hablemos un poco de ese primer encuentro con el mundo del jazz. Me contabas que habías escuchado, pues empezaste a escuchar jazz más o menos como a los 15, 16 años, poco antes de entrar a la universidad. Eh, ¿Qué escuchabas? ¿Cuáles fueron esas primeras influencias? Eh, ¿Qué te llamó la atención del mundo del jazz? Porque pues incluso me estabas confesando que tenías una marcada tendencia hacia el rock también. Es una música que de alguna manera siento todavía como hay muchos rasgos y hay muchos colores en la música que haces actualmente que me conectan también con el rock. Entonces, Sí. pero elegiste el jazz, de alguna forma dijiste, bueno, el jazz no es que sea una camisa de fuerza ni mucho menos, pero escogiste expresar lo que sentías o lo que querías contar a través de la música, a través del lenguaje del jazz. ¿Por qué el jazz? ¿En qué momento y con qué influencias? ¿Qué escuchabas cuando empezabas a conectarte con el jazz? Bueno, pues lo primero que empecé a escuchar, mis primeras clases de jazz fueron con Daniel Pinilla, un tremendo ¿Eso fue en la profesor. Academia Cristancho? No, no, la Academia Cristancho fue cuando tenía 17 años y ahí tenía otro profesor, pero realmente Ok. empezó como, sí, pues como de empezar a estudiar este género cuando, justo antesitos de entrar, eso fue cuando tenía 18 años con Daniel Pinilla. Y ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese encuentro con Daniel? Como que recuerdas de ese momento? me acuerdo que me mostró varios discos y muchas cosas, me pasó mucho material para estudiar, me pasó mucha música, empecé a escuchar mucho, recuerdo como Miles Davis, ese fue de los primeros, Chet Baker, Cannonball Adderley, ajá. Mm, Eso fue como lo primero que empecé a escuchar, Sonny Rollins también, y escuchaba Ujú. los discos una y otra vez, me gustaban mucho como al principio, yo siento que uno por no tener como tanto conocimiento musical y de género, uno como que tiene otra percepción sí, de esa música. Y, y recuerdo que, pues, que me llamaba mucho la atención, como sobre todo los instrumentos, pues, de viento, me gustaba mucho. Los solos, me acuerdo que empecé transcribiendo los solos como de Miles Davis. Y, Incluso y todavía practicas con los de Cannonball Adderley. Ahí en sí, Instagram he todavía visto lo que hago. tienes, que eres muy aplicada y entonces transcribes y tocas esos solos. Sí, sí, me parece que es muy importante
transcribir la música, porque realmente como muchos grandes músicos lo dicen, y lo he escuchado mucho y también como que he aprendido de eso, es que transcribir, que realmente la enseñanza está en los discos, en transcribir la música, transcribir las melodías, transcribir pues, los solos, la armonía, eh, todo eso es muy importante para poder aprender lo esencial. Yo siempre he pensado que explicar bien cómo funciona sí, la corchea, swing y todo eso realmente es muy, no se puede explicar. Yo pienso que eso está en los discos. Eso es de transcribir el fraseo, de poder tocarlo, buscar tocarlo y acercarlo lo más que uno pueda, poder sentirlo también uno, poder. Estábamos hablando de las primeras influencias de Natalia, cómo se fue acercando al mundo de la improvisación, de cómo encontró muy importante para su técnica y para la evolución de su estilo el empezar a transcribir ciertos solos de músicos importantes. Nos decía que es muy importante para ella entender lo que hay grabado en las grabaciones, sobre todo estos grandes artistas como Miles Davis, Cannonball Adderley, Chad Baker, Sonny Rollins, que fueron influencias para ella. En un momento cuando se vuelva a conectar, quisiera preguntarle pues por algunos de los guitarristas que empezaron como a convertirse en una influencia para ella. Hemos hablado de muchos trompetistas, saxofonistas, pero no hemos hablado de guitarristas. Entonces, aquí veo que se está conectando nuevamente. Ya se va a conectar. Entonces, esperemos un momentico. Todas las charlas, quiero contarles que todas las charlas las pueden ver a través del canal de Montenegro Art Projects. El canal es Montenegro Art Projects, tal cual. Y ahí pueden escuchar todas las charlas. Pueden conectarse a YouTube para seguir todo el ciclo de charlas. Se descargó el celular, discúlpenme. Hola, Ya, ya la recuperamos. Aquí está. listo. Estábamos hablando, Natalia, de un aspecto muy importante que era la transcripción, cómo lo importante de la música muchas veces no está en la partitura, sino en grabaciones de grandes maestros. Tenía una duda específica, hablamos de trompetistas, saxofonistas, pero no hablamos de guitarristas. ¿Hubo algún guitarrista o alguna mujer guitarrista que te influenciara cuando estabas empezando a tocar? Pues me acuerdo que ahí empecé a escuchar Joe Pass, porque a Daniel Pinilla le encantaba y me acuerdo que me lo mostró, me pareció increíble. Joe Mm, Pass, después empecé escuchando John Scofield y mm. pues es uno de mis favoritos también, hoy en día lo escucho demasiado, me parece increíble y de mujeres sí fue más adelante que empecé a escuchar y a conocer, digamos, a Emily Remler, que murió bastante joven, es una guitarrista tremenda, no sé si la has escuchado. Sí, la conozco. Emily Remler y bueno, más adelante también Mary Halverson. Mary Halverson, ella también Sí. fue una como de mis influencias, de hecho en el momento que estaba componiendo lo de mi disco, la escuché muchísimo, me gusta mucho que tiene, es muy particular la manera de interpretar el instrumento, siento que ella busca romper todos los límites y todo lo que está establecido y lo que como que la gente está acostumbrada a escuchar, ella logra eso que pues es tremendo, que pienso que es muy difícil lograr. Realmente siento que pierde el miedo de cualquier cosa como interpretando el instrumento como en la composición. Y eso es admirable. Siento que busqué mucho eso en mi música, que es como ahorita que hacían esa pregunta de más de jazz que otro género, yo he escuchado mucha música desde pop. Me gustaba mucho el pop, me gustaba mucho el rock cuando era pequeña. Entonces,
el jazz contemporáneo, o sea, esta música que yo estoy haciendo en este momento es como esa mezcla de todo lo que he escuchado, todo lo que me ha gustado. Pienso que se generó, o sea, lo que yo buscaba era generar como un, es que no puedo decirlo estilo propio porque eso es imposible, todo ya existe, pero es como tratar de buscar algo muy personal dentro de uno y poder plasmarlo en la música. Yo siempre he buscado no pensar como, bueno, voy a componer acá como una especie de pasillo con una mezcla de, ¿sí me entiendes? Como que siempre he pensado mucho en tratar de liberarme de todos los géneros y en el momento de componer que sea algo muy libre. Y, y siento también que inspirarme en algo que no es musical, como unas fotos, como una pintura, como un paisaje, me ha ayudado a eso, como a tratar de pensar la música desde otro, desde como otro, no sé cómo decirlo, como, sí, como no como los géneros y los estilos, sino desde otro punto de vista que logren también explotar esa creatividad que uno tiene adentro y que muchas veces se limita y se cohíbe también por lo que uno cree que debería sonar. Entonces es como una lucha constante. Yo la verdad es que pienso que estoy todo el tiempo buscando eso como una libertad. Uh-huh. Aquí nos preguntan si fue muy difícil empezar a tocar las presentaciones en los bares, me imagino que en los festivales, cómo fue ese proceso, digamos, un poco de salir al mundo y empezar a ya tocar en público y empezar a transmitir ese mensaje del que tú hablas, que estoy de acuerdo, uno toma muchos elementos de muchas cosas, de muchas vivencias, de muchos estilos de otros grandes músicos. Inventar algo de cero es prácticamente casi que imposible, Uh-huh. pero definitivamente hay que encontrar una voz y yo creo que esa es una búsqueda que puede tomarle a un músico o a un escritor o a un pintor toda una vida, a un cineasta. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo fue ese proceso de empezar a tocar en público? ¿Fue difícil para ti empezar a salir a tocar? Bueno, pues la verdad siempre es complicado eh, porque hay muchos sitios donde no le contestan a uno los correos, donde hay demasiada gente que ya está buscando tocar ahí, entonces también los espacios acá me pasaba mucho que me pedían plata para poder tocar, entonces los músicos no se ganaban nada, entonces son muy pues escasos realmente, entonces no es tan fácil, me tocaba como pensar también en mirar los espacios de los jams también para poder presentar ahí la música, también buscar otro tipo de público que no solamente sean las personas que uno conoce, sino por esa razón también estaba buscando como espacios donde habían jams para que otro tipo de personas también lo escucharan a uno, gente que no lo conociera a uno. Entonces, no es tan sencillo, pero realmente si uno tiene paciencia y se pone como en, pues se pone la meta de estar escribiéndole pues a los bares, buscando los espacios, si uno no sale pues en otro será, y ahí como en ese proceso se puede lograr. Y yo, y yo sé que se puede lograr pues porque siento que a pesar de que pues que inicié este proceso hace 2 años, realmente fueron 2 años que empecé a tocar, pues he podido lograr algunas cosas que han sido muy significantes y muy especiales para mí. Entonces, con paciencia y se puede lograr. Sí. Eh, Oye, aquí preguntan desde Ecuador si, pues me imagino que tiene que ver con el hecho de que viviste allá, si has tenido alguna influencia o vínculo con el folclore ecuatoriano y qué estás escuchando por estos días. Eh, También nos preguntan si hay manera de obtener las grabaciones del Festival de Villa de Leyva. Entiendo que sí, incluso creo que las vi en Facebook. Ya están disponibles ahí para que quienes quieran ver los dos temas que tocaste. uh-huh. eh,
Pero la otra pregunta sí te la dejo. Bueno, pues influencia o vínculo con el folclore ecuatoriano no he tenido realmente. El tiempo que viví allá fue, pues fue relativamente poco y, y también yo estuve muy, pues era muy pequeña, entonces no tuve esa oportunidad. Y pues de la música que estoy escuchando, últimamente he escuchado mucho Ambrosia Kinmusire, no sé si has escuchado, si han Sí, escuchado. sí, me encanta. Él sacó Trompetista. ahorita, Es fantástico, uh-huh, fantástico. sacó ahorita un disco, el de An a Tender Spot, no me acuerdo, algo así se llama, pero está bueno, en todas las plataformas lo pueden escuchar. Y él es una referencia, pues para mi música muy importante. Siento que él también como que busca eso en su música, como esa libertad, y él lo ha logrado. Es un compositor tremendo, es un trompetista increíble, y la música de él siento que lo lleva a uno a, a percibir y a estar como en estados muy especiales. La verdad me parece que él es muy auténtico, es muy profundo. La música es muy profunda y siento que, que eso tiene mucho el jazz contemporáneo y eso me gusta mucho. Natalia, hablemos de un momento muy importante en tu corta pero prolífica carrera. Estoy seguro que vas a llegar muy lejos en el mundo del jazz. Eh, Tiene que ver con ese trabajo que hiciste especialmente para tu grado de la Universidad Javeriana, Retratos de un juego de sombras. A mí particularmente este trabajo me impresionó mucho porque es un trabajo arriesgado, es un trabajo que de alguna forma no cae en el lugar común del estándar y es un trabajo en el que pues tú asumiste la responsabilidad de todos los temas. Es un trabajo en el que además, después de ver el marco teórico de tu tesis de grado, me doy cuenta de que querías ir un poco más allá incluso de los límites de la propia música para, como hablábamos en algún momento, crear un efecto sinestésico en la audiencia, es decir, llevarnos o invitarnos a utilizar nuestros otros sentidos partiendo del universo de la música, pero llevándonos a explorar la vista, el olfato, el tacto, en fin, todas las emociones que se puedan derivar o las sensaciones que se puedan derivar eh, de nuestra aproximación desde la música a otros fenómenos, a otras situaciones. Ahí en el trabajo de tesis hay una relación muy poderosa con el trabajo de Camila Malaver, una fotógrafa colombiana, eh, y a partir del trabajo de Camila, lamentablemente teníamos preparada una muy bonita presentación para ilustrar Ujú. este punto de nuestra charla, pero espero que más adelante en otra charla la podamos hacer. Eh, Ahí había unas imágenes increíbles del trabajo de Camila y, por ejemplo, en el tema Resplandor, que aparece un hombre con un sombrero, tú utilizabas ciertas técnicas propias del romanticismo, de la música programática, los ostinatos, el leitmotiv, etcétera, como para generar un efecto distinto en el escucha, en el oyente. Lo mismo se puede decir de temas como Arcos, que creo que aparece como un hombre con un chinchorro, un hombre que está como navegando por un río, y de Construcciones Perpetuas, que es una fotografía que a mí me encantó, porque de alguna manera tiene ese poder de lo inmóvil, pero lo inmóvil que está siendo consumido por una hiedra que se extiende, que crece y que nos recuerda al mismo tiempo la marginalidad de una Colombia profunda, olvidada, lejana, que muchos no conocemos, pero al mismo tiempo una Colombia que logra por abrirse paso y que está llena de anécdotas y de historias de vida, de historias de vida. Eh, el caso particular de construcciones perpetuas, por ejemplo, comentabas que en esta composición funciona como una historia Ujú. y que cada sección representa un cambio de sensación que busca llevar al oyente a diversos estados. La parte del tema inicia después del corte
con un ostinato en el bajo y así se crea un momento de angustia y de tensión. En el caso de la famosa hiedra, de la hiedra que mencioné, de la fotografía o de la pieza Construcciones Perpetuas, donde aparece una pared blanca cubierta por una hiedra, eh, la música que escogiste para esa fotografía incluye dos melodías en espejo que representan el movimiento de la hiedra mientras trepa por las paredes de una casa que parece estar abandonada. A mí eso me pareció fantástico, Natalia, me pareció arriesgado, me pareció genuino, honesto, y quería que nos contaras, pues, cómo fue todo ese proceso, y cómo tomas el riesgo tú de lanzarte a, pues, a proponer algo distinto. Lo digo distinto desde el espectro del jazz habitual, eh, que es normalmente los músicos que están comenzando suelen tocar muchos estándares, no se lanzan mucho a componer o a proponer algo propio. Te decía también que pues el tema del sonido, a mí me parece que el sonido tuyo es muy vanguardista, es muy contemporáneo. Hay muchos elementos de rock progresivo que a mí me encanta. Pero evidentemente es un sonido arriesgado en la medida en que no es el jazz dulzón al que mucha gente está acostumbrado. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue ese encuentro con la fotografía de Camila, ese despertar hacia el mundo de la composición y ese asumir como artista, como guitarrista, que tu propuesta iba en esa dirección y no en otra. Bueno, pues no sé, yo siempre me he sentido rara cuando me dicen que si alguna vez alguien me preguntó que si yo pensaba que yo era jazzista. Me pareció muy raro eso porque yo, no sé, siempre he pensado que uno no es de un género específico, Mm, pues por lo menos yo he intentado siempre simplemente coger todas esas influencias y a partir de también lo que he estudiado y lo que le aprendí a todos mis profesores y a la música que escuché y todas las influencias, como tratar de crear algo y digamos que pues si se escucha como tal género y se puede categorizar, digamos, como jazz contemporáneo, eh, pues está bien, pero pienso que sí siempre ha sido importante para mí eso, como no pensar en ningún género, lo que ya les decía. Entonces, pues yo vi estas fotos. La verdad es que todo empezó porque yo estaba buscando algún tipo de arte, porque en la universidad pude aprender un poco acerca de este periodo del romanticismo y me parecía increíble la música de Berlioz, de Mussorgsky, um, increíble, Mussorgsky, de Wagner, Debussy, pero Debussy, que es ya del impresionismo, pero tiene eso sí, de tomar como elementos extramusicales. Entonces, todo eso Franz Liszt también con los poemas sinfónicos, escuchar esa música a mí me transportaba a muchos lugares y yo creo que eso a mí me parecía increíble también porque siempre me ha gustado pintar, siempre me ha gustado la fotografía. Entonces, todas esas artes como que pues yo pensaba como, qué interesante poder mezclarlas y no solamente componer a partir de experiencias propias. Claramente todo lo que uno compone, pues es imposible salirse de uno mismo por completo y componer algo, sí, como que no tenga nada que ver con sensaciones que uno tiene y que uno ha sentido. Entonces pienso que yo busqué eso, primero que todo, pues otro tipo, algún tipo de arte, sí, pintura, fotografía. Entonces, recuerdo mucho que vi un documental que se llama La sal de la tierra. ¿Tú te lo has visto? no lo he visto. Es un documental con las fotografías de Sebastián Salgado y estas fotografías eran también pues de zonas rurales en África y la verdad me pareció increíble, vi esas fotos y me pareció increíble y dije me gustaría componer algo con un tipo de fotografía así. Entonces encontré estas de Camila Malaver en Barranco de Loa Bolívar y estas zonas rurales, no sé, me hacían sentir como que podía sacar
arte a partir de ellas, que podía crear melodías, me inspiraban. Es muy diferente las cosas en la ciudad. Yo pienso que también pues uno puede sentirse como inspirado a partir de fotografías en la ciudad, pero estas fotografías me hacían sentir muchas cosas y como también me gustaba mucho lo de la música programática, entonces dije, Mm, voy a unir estas dos cosas. Entonces empecé a estudiar un poco acerca de las técnicas. Entonces, digamos, Berlioz, no sé si han escuchado la Sinfonía Fantástica, es como lo más conocido que puedo traer de la música programática. Hay un motivo inicial y ese motivo se va desarrollando, lo transforma, lo amplía, lo pasa a mm, otro ritmo, otro instrumento lo toca. Entonces, eso me parecía increíble. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a buscar elementos en las fotos y voy a plasmarlas en, la música. Entonces, pues, digamos, este tema de resplandor, eh, que es un hombre con un sombrero, entonces mm, está el ostinato, esta melodía, leitmotiv, eh, o una idea fija, esta melodía pues se escucha al principio en el contrabajo y luego la melodía se pasa, bueno, el saxofón y la guitarra empiezan a hacer otra melodía y luego esta melodía pasa, cambia de ritmo, cambia de métrica y yo le doy totalmente la vuelta y bueno, entonces ahí como que busqué hacer esas transformaciones de la melodía y, no, mm, y, fantástico. y digamos con flores traslúcidas, un tema que es, no sé si recuerdas la fotografía del niño con la sombrilla. Sí, sí, sí. Entonces, acá también utilizo lo del motivo y digamos que es una armonía siempre constante y busqué como por la inocencia que se siente de la foto con el niño, como buscar el tipo de sonoridad fuera brillante y, y se sintiera como muy, de ahí viene el nombre, como traslúcido. Entonces, bueno, pues ahí empezó todo como lo de la composición, como buscando plasmar esos elementos de la música programática, sí, de las técnicas. ¿Cómo ha reaccionado la gente a ese primer trabajo? ¿Qué comentarios recibiste? Cuando estuviste tocando, cómo lo recibieron? Entre otras cosas, también es muy notable, quiero decirle a la gente que nos está viendo que es muy notable que pues muy rápidamente te has ido insertando en el circuito del jazz, tanto a nivel local como nacional, tocando con músicos pues de muy buen nivel. Eso yo creo que le ha aportado también mucho al sonido. No sé si ahora estás trabajando con un formato de trío, de quinteto, no estoy seguro. Has trabajado creo que formato de trío, pero también quinteto, no te amarras a un solo formato. Pero ha sido muy interesante de los músicos que mencionaba al Mm. comienzo, de Berrocal, Pascagasa, Mojica, pues que son tipos que llevan tocando un buen tiempo y tienen un amplio reconocimiento. Ellos también han aportado a tus composiciones. Bueno, ¿cómo ha sido recibido primero este trabajo y cómo ha sido el trabajar colectivamente con músicos tan renombrados y tan importantes? Em, bueno, pues cuando yo saqué el disco, me acuerdo pues que varias personas le tuvieron como ciertos temas que les gustaron más. Hay unos que, digamos, son un poco más oscuros, como Construcciones Perpetuas. Si recuerdas la imagen, pues es lo de la hiedra, lo que contabas ahorita. Sí. Entonces, se puede ver en la pared como los disparos. Y para mí, pues era una representación de pues una sonoridad y una melodía un poco como, sí, oscura. Entonces, hay personas que, digamos, no les gusta tanto como esas melodías que sean un poco como, Hola Natalia. como Allá, algo ya como volvió. medio, sí, sí, ya, el internet, como algo Ok. misterioso, pero no.
nada, pues totalmente lo contrario a lo brillante. Entonces, digamos que tenía otros temas que son más así como flores translúcidas. Entonces, dependía de cada persona. Siempre como que había personas que les gustaban más unos temas, a otras otros. Entonces, em, pues tuve como varios comentarios positivos. También, la verdad es que uno tiene que saber como que no a todo el mundo le va a gustar la música de uno, ¿no? Como que si uno no está haciendo música popular, música también pues con letra, con voz, eh, pues no es tan O fácil que a la... relacionada relacionada con los ritmos típicos colombianos, que también es pues, Exacto. es otra forma, digamos, fácil de enganchar a la gente. Por eso te digo que me parece que es un trabajo muy arriesgado para hacer un primer trabajo muy honesto por todo lo que nos has contado, y muy arriesgado porque pues finalmente te lanzaste a mostrarte como sin falsas arandelas y como sin, pues esta soy, un poco el mensaje que yo percibo del disco y por eso me gustó tanto. Sí, pues la verdad es que siento que en esta sociedad es bastante difícil como aceptar que las cosas son así, que pues que la gente tiene como un gusto más hacia, digamos, la música, pues que en el momento es más universal, que exacto, que Mm. sean como ritmos típicos o pues digamos ahorita como la gente está fusionando mucho con la música electrónica, todo eso, pero yo pienso que eso también está bien, no le veo problema, pero siento que igual yo también, digamos que en la universidad lo probé, tuve varios grupos, pues no varios, pero sí unos grupos donde experimenté lo de la música electrónica. A mí me gusta mucho también, pero la verdad es que mi proyecto, lo que salía de mí, yo quería que fuera como nada que fuera como algo, algún género. Entonces, pues sí siento que es algo arriesgado, siento que pues que es difícil, siento que va a ser difícil, pero realmente es lo que me llena, es lo que más me gusta, lo que me hace sentir que se acerca más a lo que yo soy y siento que proteger eso es lo más importante, como que pienso que sí, que realmente la vida es muy corta y que no vale la pena uno buscar hacer cosas por vender, para conseguir más conciertos. La verdad es que tocar frente a muchas personas pues es increíble, que a mucha gente le guste la música de uno, es increíble, pero yo pienso que hay que hacer las cosas auténticamente y, Mm. y si a mucha gente no le va a gustar, pues también está bien. Y cuando la gente le gusta, cuando uno sabe que uno está haciendo algo que es difícil de comprender y alguien se acerca a uno y le dice que le gustó mucho y uno siente como que eso es real, es algo muy, muy especial, de verdad que es algo muy bonito. Sí. Hablemos un poquito de esos músicos con los que has venido trabajando y quiero conocer también tu perspectiva sobre cómo está digamos, el circuito del jazz, en relación con la participación de las mujeres, porque tampoco percibo que haya tantas mujeres como quisiéramos en ese circuito. ¿Cómo te has sentido como mujer, entrando en ese universo en donde hay una predominancia de los hombres? Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta, lo de los músicos, pues he tenido la oportunidad de tocar con estos músicos que tienen pues muchísima más experiencia que yo. He tenido la suerte de tocar con ellos, así sea un concierto, lo que sea, y me han enseñado muchas cosas. Eh, Pienso que eso ha aportado mucho a mi música, ha sido muy bonito porque tocar la música con otros músicos también hace que uno pueda ir encontrando más o menos la sonoridad y lo que uno está buscando con su música. Entonces, también tocar con gente con experiencia hace que uno se pueda o no aproximar más a eso y pues eso ha sido muy valioso. Entonces, pues eso ha sido chévere. Um, la segunda pregunta, ¿cuál era? No Y la recuerdo. segunda pregunta tenía que ver con la participación de las mujeres en el circuito del jazz Ah, colombiano. bueno, pues
pues todos sabemos que no hay muchas mujeres, pero pues yo pienso que, pues que las cosas igual han mejorado, ¿no? Antes yo sé que era muchísimo más difícil, yo sé que hay muchos músicos, mujeres que no, pues que se han demorado mucho tiempo en que les pongan la música, la reconozcan, entonces sé que eso es, pues eso es difícil, que la mujer siempre la van a ver como, primero como mujer, ¿sí? No como lo que está haciendo, si está tocando un instrumento, entonces está tocando tal cosa, sino como, ay, primero es una mujer, uy, pero la mujer no acostumbra a tocar ese tipo de instrumento, o la mujer no acostumbra a hacer este tipo de cosas, o la mujer no acostumbra, sí, como que primero lo miran a uno desde eso, y obviamente pues eso cansa, la verdad cansa, pero pues yo he tratado de pasar por encima de eso y pensar que pues así no haya como, no todo el mundo lo vea como a uno con cierta, así ellos no lo reconozcan, es que eso está ahí como que se siente y pienso que así no haya como una igualdad como tal, yo pienso que no, que igual uno puede como luchar contra eso y seguir adelante y nada, pues creer en lo que uno hace y pensar que uno mismo sí se ve como uno, lo que uno es, y no, ay, es que si yo soy mujer, entonces me tengo que ver bien haciendo esto, me tengo que, sino como lo mismo, yo pienso mucho acerca de no me gusta que las personas, digamos, pongan como siempre algo de las mujeres, esto de las mujeres. Entonces los hashtags de las mujeres que hacen esto, las mujeres, a mí me gusta siempre que es como, sí, también las cosas raciales, todo eso es como, pienso que se debería ver pues igual que los hombres, a los hombres no les ponen algo siempre de hombre. Entonces, pues yo pienso que, que me gustaría eso, que lo vieran a uno por lo que uno es, por lo que están escuchando, por lo que eso, básicamente, y no por el hecho de ser mujer. Si tuvieras la posibilidad de escoger algún músico local o internacional con el que quisieras trabajar, tocar o grabar, ¿con quién te gustaría? Bueno, eh, me gustaría mucho, digamos, como tocar mi música, digamos, con este compositor que les contaba ahorita, digamos, pues es que esto suena completamente imposible. Ambrosa King Monsieur. Sí, eso suena completamente imposible, pero me gustaría mucho como, siento que igual yo no estoy como, no tengo la experiencia y tampoco tengo como, como el nivel para tocar con un músico como él, o sea, él, ¿sí? Siento que tendría que vivir muchas cosas antes de llegar allá y poder realmente valorar como eso, ese momento de tocar música con él. Entonces, pienso que, pero me gustaría mucho. Uh-huh. Tremendo músico. Bueno, hablemos un poquito de lo que viene para ti en este momento. eh, Contamos al comienzo de la charla que ya estás trabajando en el nuevo proyecto y que esperas lanzar un trabajo nuevo a finalizar este 2020. Cuéntanos cómo va eso, qué tienes pensado, adelántanos algo de ese proyecto, del cual estaremos pues obviamente muy pendientes. Bueno, pues llevo mucho tiempo tocando varios temas que son para el segundo disco. Tengo muchas ganas pues ya de grabarlo. Hice unas sesiones en vivo hace ya un año y medio, que son del ruido, las que están en las plataformas, el Mm, ruido, mm. redención. Entonces, estos temas harán parte del segundo disco. Digamos que el segundo disco no está basado en, como el primero, como en unas fotografías, sino más que todo como en estados, en estados.
Y este disco, bueno, pues se va a llamar Impresiones, ya la música está lista, vamos a empezar a ensayarla y grabarla y esperar poder hacer a finales de este año el lanzamiento. Y, y bueno, pues estoy muy contenta por eso. ¿Quiénes te van a acompañar en este proyecto? Te había preguntado específicamente por los músicos, ¿quiénes estarán contigo ahí? Bueno, pues si todo sale bien, voy a poder tocar con Diego Pascagasa en el contrabajo, con Maxi Mancas en la batería, con Nicolás Ospina en el piano y Pablo Muñoz en el saxofón. Sí, ellos me estarán acompañando. Magnífico, estaremos muy pendiente de eso. Me llamó la atención que en abril de este año en tu cuenta de Instagram publicaste un fragmento del tema Falling Grace de Steve Swallow, eh, y dijiste que esa melodía representaba un poco lo que ha pasado en alusión a lo que ha sido toda esta locura de la pandemia a nivel mundial. ¿Qué percibiste en ese tema que te conectó con el espíritu de este tiempo que hemos vivido todos? Bueno, pues esa melodía me parece como muy nostálgica, como que siento que como todo lo que ha traído esta pandemia, que es como cosas muy fuertes para muchas personas, pero también pues ha tenido como ese lado de que la gente pueda volver a compartir, pues digamos, las personas que tienen la suerte, ¿no? Pues de si se pudieron quedar en la casa cómodamente con su familia, entonces digamos aprender cómo a pues valorar de nuevo eso. También pienso que las personas que a pesar de todo lo malo pues que ha traído la pandemia también, como en encontrar como las cosas más allá como pues de estar saliendo, de no sé, como de encontrar cosas que están en el interior de uno, como como por fuera de la gente, ¿sí me entiendes? Como uno encontrarse uno mismo, encontrar el valor de las cosas, de las personas. Pienso que eso ha ayudado a muchas personas como a cuestionarse muchas cosas, pues muchos comportamientos que estaban teniendo. Pienso que eso ha cambiado mucho la mente de mucha gente y pues yo pienso que eso es muy valioso y que pues esperemos que cuando las cosas no vuelvan a la normalidad, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, no vuelvan a cambiar lo mismo, sino que pues queden como esas enseñanzas. Entonces siento que esta melodía logra como unir todas esas sensaciones de lo que es pues este momento. Qué bien. Bueno, aquí hacen una última pregunta que si tocarías con proyectos por fuera de lo que se considera jazz, pero bueno, Natalia, hay que aclarar que Natalia acaba de decir hace un momento que ella no quiere amarrarse a la etiqueta del jazz y que su exploración musical pues es libre y así lo ha sentido desde el primer momento, ¿o no, Natalia? Sí, así es. O sea, lo que sale, como mis composiciones, lo que sale de mí, que es, o sea, totalmente mío, pues yo quiero eso, como que sea muy libre, que no esté atado absolutamente nada, que busque como esa tanto libertad musical como también liberarse de uno mismo, ¿no? Eso pienso, Sí, pero digamos que estar en otros proyectos tocando otras cosas, pues a mí también me gusta el rock, me gusta el pop, me gusta la electrónica. Entonces, si es el proyecto de alguien más, bueno, Natalia, a finalizar este mes, el 28 estás de cumpleaños, o sea que desde ya un feliz cumpleaños. Al finalizar este año, esperamos estar celebrando el lanzamiento de tu nuevo trabajo, Impresiones. De verdad que ha sido para mí muy grato conversar contigo. Quiero decirte que, pues, que admiro mucho tu trabajo y que te animo a que sigas batallando y buscando lo tuyo.
Ha sido para mí un muy grato encuentro el que he tenido con tu trabajo, con tu música, y estoy seguro de que vas a llegar muy lejos. Entonces, a todas las personas que se conectaron, pues agradecerles inmensamente el tiempo, la paciencia. Recuerden que el próximo 16 de septiembre vamos a tener un invitado muy especial, otro músico que yo admiro mucho, que es William Pérez, guitarrista. Para el día 30 de septiembre tendremos a Carolina Calvache, la pianista caleña que casualmente cumple años el día anterior, el 29. Tú el Mm, 28, ella el 29. mm. Eh, entonces, bueno, no sé, unas palabras finales, Natalia, para saludar a la gente que nos acompañó. Bueno, pues muchas gracias a los que se conectaron, gracias a los que se quedaron ahí, sí, a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos, pero Sí. bueno, es muy valioso para mí que me hayan escuchado. De verdad significa mucho para mí. Muchas gracias a ti por la invitación, por las preguntas, por el interés, por escuchar mi música y tratar de entenderla y entender todo esto. Entonces, muchas gracias. Bueno, Natalia, espero que más adelante podamos hacer de pronto para cuando tengamos el nuevo disco, hacer una nueva charla, cosas. A todos, por favor, escúchenla, de verdad que es una artista a la que yo le auguro un gran futuro. Eh, yo creo que representa también una voz nueva dentro del espectro del jazz colombiano. Así que un saludo, un abrazo, que tengan una buena noche y nos vemos en 8 días con William Pérez. Un abrazo, Muchas gracias. gracias, chao.